I'm gonna let you suck my dick if you're gonna let me suck your cock, little guy. Señora, ¿cómo dice? Te dejaré chupar mis tetas, entonces déjame chuparte la polla. Sé lo que estás pensando. Esa señora es en realidad Tyler the Creator. I be licking this nigga braids like. Pero también así es como comienza el manga de Dandadan. Un manga que hace como un año todo internet hablaba de él y ahora aquí estoy yo. Un año después. Video pospuesto. Pero en caso de que hayas estado bajo una piedra, la historia va tal que así. Ken es un chico introvertido, no muy bueno en los deportes, estudioso, vaya que es el blanco perfecto para que los bullies de turno se metan con él. Y Momo, pues, digamos que ya no se queda con las cosas. Un día Momo ve cómo molestan a Ken y decide ayudarlo. Después de esto, Ken se acerca a ella y le dice muchas gracias. ¿Sabías que el presidente Obama ha ido para Marte? El proyecto de Pegasus lo confirma. Además, el ejército americano le contestó. Sí, creo que no es la mejor manera de hablar con alguien que acaba de impedir que te destrozaran la cara con un puto imán. Con un simple gracias bastaba, digo yo. You're scaring the hoe. Pero no es su culpa, que él no tiene amigos y mucho menos sabe cómo hablar con personas. A lo que Momo se siente mal y le dice que quizás no cree en aliens, pero sí cree en fantasmas. ¿Cómo dices? ¿Fantasmas? Los fantasmas no existen, perra estúpida. Ok, no lo hice de esa manera, pero esto comienza una acalorada discusión donde deciden probar si los aliens y los fantasmas existen. Ken iría a un túnel donde se supone que salen los que producen ectoplasma por la noche y Momo a un edificio donde se supone que aparecen aliens, o eso dicen. Los dos existen. Momo es raptada en el proceso y despierta poderes sobrenaturales y Ken, bueno... Al le roban el pito con todo y bolas, le dije que sería bizarro, ¿se los dije o no se los dije? Pero si crees que en esto se basa todo el manga, pues razón no te faltará, pero al mismo tiempo, mientras los capítulos pasan, te das cuenta que esto es solo la superficie. Porque sí, la mayor parte del manga la pasan peleando con las cosas más bizarras que te puedes imaginar, desde turbabolas que corren 100 km por hora para chuparte la polla, aliens que boxean, hasta una fucking waifu dentro de un dinosaurio que se vuelve invisible, pero esto es solo una parte de lo que Dandadan puede ofrecer realmente. En la otra mano tenemos a un niño que solo quería a alguien con quien jugar y no entiende por qué está encerrado y destinado a morir en manos de un volcán como sacrificio. Y ahora adivinen qué. El sujeto se vuelve la fucking verdad y no hay nadie que lo pueda parar una vez convertido en yokai. Y bueno, si no sabes lo que es un yokai, seguro Google lo explica mejor que yo, pero son básicamente estos espectros o especies de monstruos del folclore japonés. Y este no es el único con una historia terrible detrás de lo que podría ser el villano de turno. Una de las cosas por las que me gustó tanto Naruto cuando lo vi por primera vez por allá por el 2007 por Cartoon Network eran sus villanos. A medida que iba avanzando la serie, cada uno de los malotes del principio de la trama y que veía como el mal encarnado no eran más que personajes cuyas circunstancias lo llevaron a eso. Y a pesar de finalizando la historia se convirtió en el meme de yo era antes como tú, lo cierto es que esas características me hacían interesarme más por los que estaban del otro lado y no verlos como simples sacos de boxeo que mi personaje principal tenía que derrotarlos para seguir con el siguiente. Y algo parecido ocurre con Dandadan. Muchos de los villanos tienen historias interesantes detrás, ya sea por un terrible pasado o algún tipo de leyenda urbana en los que estos estén basados. El que los villanos tengan cierta dimensión hace que este manga sea mucho más interesante de leer. Claro que este no es el único que lo intenta, pero a diferencia de otros mangas que fallan en el intento mostrándome flashback al último segundo para dar un giro de 180 grados y decir ay qué pobre mi niño cuando hace 5 minutos eran el jodido Satán en la tierra y sorpresa sorpresa me importa 3 cojones el pasado trágico del demonio de turno. Dandadan por otra parte igual te deja con pequeñas pistas del porqué de ciertas acciones de esos personajes o como mínimo la razón por la que esos personajes están peleando en primer lugar. Por ejemplo, ¿recuerdan el cangrejo boxeador de hace rato? Este sujeto no pelea porque le gusta pelear, resulta que está trabajando como mercenario para pagar el tratamiento de su hijo enfermo porque en su tierra natal es una zona de guerra y lo único que puede hacer para subsistir es trabajar en el extranjero en empleos peligrosos que estén al borde de la ley. Es que si esto no es lore, yo no sé qué lo es. Un personaje que en principio solo pelean durante media página tiene toda esta historia detrás. Claro que unos capítulos después igual tienes a Momo vestida como meditándose de putazos contra 30 aliens en una cafetería en lo que parece ser una secuencia dirigida por Quentin Tarantino. Dios, cómo amo este manga. Y cómo no amarlo con el increíble arte que este tiene. A estas alturas ya muchos sabrán que este es un manga de Yokinobu Tatsu, quien fue el asistente de nada más y nada menos que Tatsuki Fujimoto. Así es, Chainsaw Man, Fire Punch, Goodbye Eri, todos increíbles mangas, pero no ofensas para el arte de Fujimoto, pero lo cierto es que a veces yo no sé quién fue el asistente de quién, porque madre mía que este sujeto sabe dibujar. Aquí no verás paneles hechos a prisas, todo el jodido manga es tan limpio como puede serlo. Este manga está hecho de una forma tan increíble que me surge la pregunta de cómo irán a adaptar esto al anime sin que fallezcan 7 animadores en el proceso. Y hablando de animación, si creían que el manga no puede tener movimiento en absoluto porque literalmente son solo dibujos y viñetas, eso es porque no has leído Dandadan. Look at this shit, para arriba, para abajo, golpe, salto, patada, anticipación.
es la clave para esto, uno de los principios de la animación en realidad. Pues verán, la anticipación se trata de que cuando un personaje se prepara para hacer algo, este da un destello de lo que ocurrirá a continuación. Si por ejemplo un personaje está a punto de saltar, la acción de agacharse para tomar impulso es lo que viene siendo la anticipación. Y a pesar de ser un principio de la animación, esto es un recurso que sí se puede utilizar en el manga, logrando que el lector pueda imaginar el movimiento con solo colocar algunos momentos clave de este, o utilizando el ritmo de las viñetas y los dibujos. Por eso cuando ves esta pelea genuinamente sientes como si hubiera movimiento ahí. Sumado a la claridad del dibujo y el paneling que este manga tiene, tienes la combinación perfecta para que estos paneles cobren vida frente a tus ojos. Y cuando no hay acción en pantalla, los paneles tienen una increíble cantidad de detalle y cosas que ocurren en simultáneo, que recompensa quedarte un segundo más viendo esta escena y no espirrunear los paneles que no tienen diálogo, lo cual como un lector bastante lento que soy, aprecio mucho. Lo mucho que este manga dice únicamente con su dibujo es algo que solo puedes ver la influencia del mismo Fujimoto, porque no hace falta que me pongas escrito todo lo que está pasando para poder entenderlo, lo cual resalta el buen storytelling que tiene el mangaka. なんとだから僕はあの女を人間の仕業に見せかけて殺せば父さんも目を覚ますだろうと思ったでもダメだった Alguien le preguntó, porque juraría no haber visto a nadie preguntarle una sola puta palabra a este pibe. A ver, que entiendo que a veces no queda más que poner en palabras partes importantes de la trama, pero es que esto es directamente falta de ganas. A mí no me jodas, espero que al sello le estén pagando por palabra o algo parecido, porque esto es un insulto a mi inteligencia. Diálogos innecesarios o autoexplicatorios son dos cosas que no vas a ver en Dandadan. A veces ni siquiera encontrarás viñetas a la hora de contar lo que haya pasado. Y cuando los personajes abren la boca es con un propósito, ya sea que estén charlando entre ellos o que si de verdad estén hablando de algo importante que deba ser mencionado. Pero tampoco es como si supieran todo lo que está pasando y te lo estén ocultando, haciéndote pensar que eres el único tonto en la habitación que no se está enterando de nada, porque ellos mismos no se están enterando de nada. Santa mierda, eso es un cangrejo gigante. Pues en efecto, santa mierda, eso es un cangrejo gigante. Y esto es algo que me hace conectar mucho más con los personajes, porque estamos en la misma página. Pero no me malentiendan, también disfruto de aquellas obras que no te dicen nada y esperan a que tú solo lo resuelvas, como Blame por ejemplo. Pero también disfruto de aquellas que son honestas en su presentación, y Dandadan es una de ellas, tan simple como extraterrestres y genitales perdidos, todo lo que se puede pedir. Y así como es de honesta la historia, son los personajes, pero eso no los hace bajo ningún concepto planos en lo absoluto. Aunque al principio comiencen peleando, no se trata de ocultar el hecho que estos dos comienzan a desarrollar sentimientos por el otro. Incluso en el primer capítulo puedes ver como los dos protagonistas se llevan bien, se ríen mientras hablan por teléfono para aliviar que los dos están cagados de miedo, e incluso comparten información personal sobre cómo Momo solía ser bulleada en la escuela por hacer una pose rara que su abuela le dijo que hiciera. Genuinamente puedes ver la química que hay entre Momo y Ken una página después de haber estado discutiendo. Además que cuando avanzan no es como si avanzaran directamente su relación per se, sino en cómo se sienten uno con el otro o uno por el otro. Puedes ver como Momo tropeza a Ken cuando esta hace una pose de timidez. Aquí una acción vale más que 1000 palabras. Algo que me pasa mucho con los animes de romance es que se sienten como un fin al cual llegar. Sumado a los tropos de toda la vida que todos conocemos, por lo general hacen de este proceso algo tortuoso para mí. Porque fucking amo Kaguya-sama, pero mira que 4 temporadas por un beso es demasiado. Y si no fuera por los personajes secundarios, yo ya me habría vuelto loco hace rato. Pero con Momo y Ken no siento esa presión de que estén juntos para allá, porque ya sé que los dos se quieren, lo que me ayuda a disfrutar mucho esa cocina a fuego lento. Además que este es un manga de peleitas con aliens, cabe destacar, pero esto es algo que puedo decir yo como espectador, porque Momo sí se siente celosa cuando Ken recibe atención de otras chicas y viceversa. Verán, aparte de Momo, Ken y la abuela de Momo se nos unen otros personajes, y para no entrar mucho en spoilers solo les hablaré de uno, Gigi. Este sujeto llega de la nada en lo que parece ser un triángulo amoroso en las que Ken tiene las de perder. Ya más o menos se lo saben, Gigi es alto, guapo, atlético e incluso es presentado como el primer amor de Momo. Es decir, hasta el puto capítulo es llamado Presagio de turbulencias de amor. No me jodas, se nota que aquí va a pasar algo, o eso es lo que crees, porque... Jojo, pose, pose, pose. Jojo, pose, pose, pose. En efecto, Gigi chupa pitos y es una buena persona también. Desde el punto de vista de Ken, Gigi parece haber llegado para entrometerse entre él y Ayase, pero como espectador sabes muy rápidamente que eso no va a pasar. Ken solo está siendo inseguro, como todos alguna vez, porque no todas las personas que se acercan tienen por qué tener segundas intenciones, y aunque las tuvieran no significa que seamos menos por no tener ciertos atributos. Y más adelante ves cómo esa rivalidad se convierte en una amistad verdadera, en donde se preocupan genuinamente uno por el otro, y es algo que puedes ver en los pequeños detalles, porque Gigi resulta ser
el alma más honesta y bondadosa de todo el manga. Lo primero que hace cuando se reencuentra con Momo es disculparse por haber sido un imbécil en su infancia, por haberse burlado de ella cuando hacía aquella pose extraña. Y cuando se trata de pelear, es el primero que está dispuesto a arriesgar su propia vida con tal de proteger la de aquellos que le importan. Algo que comparten los personajes de Dandadan es que ninguno duda en lo más mínimo en ayudar a aquellos incluso cuando no han sido las mejores personas en el pasado. La madurez que demuestran con tal de reparar sus errores va más allá de una simple evangelización barata con 3 palabras bonitas, porque ellos mismos son los que se dan cuenta de que han hecho mal. Puede que Dandadan luzca como un manga extraño que su motivo principal de la trama es encontrar las pelotas de uno de los protagonistas, lo cual es cierto. Pero si te quedas lo suficiente rápidamente verás que va mucho más allá de pegarse a putazos con lo más bizarro que se te pueda ocurrir. Incluso el personaje más absurdamente raro, esos que del día de vestirse como quieres en el colegio, llegan orgullosamente vistiendo este combo, es uno con su propia historia, con sus propias motivaciones, que se conoce lo suficiente para saber por qué actúa como actúa. Y al mismo tiempo es alguien que sus dos cosas favoritas en la vida son las tetas grandes y los robots gigantes. Cosa que creo que define muy bien a este manga, porque a pesar de ser el tonto la mitad del rato, también tienes a personas peleando contra problemas reales como la pérdida de un ser querido, culpa, falta de autoestima o algo tan mundano como encontrar su lugar en el mundo. Lo que resulta en un manga que hay cabida para todo, momentos de alegría, tristeza, en donde seguramente más de uno de ustedes se podrá sentir identificado, porque quizás mis cojones no sean de dominio intergaláctico, pero alguna vez se les ha subido un huevo y no les ha querido bajar. Profundo, ¿verdad? Para pensar, señores. Pero en fin, Dandadan es fucking genial. Deberías leerlo, si no lo has hecho todavía. Suscríbete si te gustó el video y déjame saber en los comentarios un manga que te guste mucho. Lo leeré y haré un video. Eso es todo por hoy. Adiós.